Damos formal inicio a nuestro estudio, el carácter de un hijo de Dios. Si aún no sabes de qué trata ese estudio, te invito a que veas los dos videos anteriores que se encuentran en nuestro canal. Y hoy iniciamos con esta hermosa serie, estudiando a la carta de Tito, con los primeros versículos del capítulo 1. Específicamente, empezaremos con el 1 y terminaremos con el 4 el día de hoy. Salutación, dice el primer versículo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y nos detenemos aquí en este primer versículo, resaltando algunas cosas importantes. Lo número 1, Pablo se presenta antes que nada como siervo de Dios. Aunque sabemos que Pablo tenía múltiples títulos y que sí tenía mucho de qué mofarse, lo que él encontró que era lo principal era ser un siervo de Dios. Y eso nos enseña a nosotros, recuerden que estamos estudiando el carácter de un hijo de Dios. Esto nos enseña a nosotros que antes que nada nosotros tenemos que ser siervos de Dios. Si no podemos ser verdaderos siervos, entonces no podemos ejercer un ministerio como Dios manda. Vemos aquí que primero él dice, Pablo, siervo de Dios, y luego entonces menciona su ministerio, apóstol de Jesucristo. Sí, soy apóstol, pero antes que nada soy un siervo. Y esta palabra de siervo se utilizaba como un sinónimo de esclavo. O sea, Pablo estaba diciendo, soy un esclavo de Dios y este es mi mayor logro, ese es mi mayor hazaña. Ya lo demás no importa, lo más importante es que soy siervo de Dios y por eso, porque soy un siervo de Dios, sirvo por medio del apostolado. Y el versículo continúa diciendo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Yo soy apóstol no porque me enganché yo, sino que conforme a la fe, Dios me escogió para ser apóstol en este tiempo. Y no solo conforme a la fe, sino conforme al conocimiento de la verdad. Y algo muy importante que mientras estudiaba estos versículos pude aprender y pude apreciar es que Pablo dice, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La fe apropiada en la cruz de Cristo va a producir en mí piedad. Cuando yo conozco la verdad que es Cristo, recuerden que la palabra de Dios dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Cuando Pablo conoció eso, cuando fue escogido por Dios, conoció la verdad, entonces comenzó a caminar en piedad. Y esa es la primera cualidad que yo quiero que tú anotes en tu mente, en tu celular, en tu libertad, donde sea. La piedad. Cuando yo conozco la verdad, entonces yo camino en piedad. Y el versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna. Dios prometió que nosotros tendríamos vida eterna desde el principio de los siglos. Antes de que nosotros existiéramos ya, Dios había decidido que nosotros íbamos a tener vida eterna. Ya lo había prometido. Y dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y aquí nos detenemos otra vez, específicamente donde dice, y a su debido tiempo. Es algo que nosotros muchas veces no entendemos, que aunque nosotros tengamos ministerios, aunque tengamos dones, todo tiene su tiempo y cada uno ejerce su ministerio en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros queramos.
Si damos un estudio por la Biblia, por las personas que ejercieron ministerios en el pasado, podemos hablar de Elías y Eliseo. Hasta que Elías no fue llevado en el carro de fuego, Eliseo no ejerció su ministerio. Asimismo, Pablo dice: a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Él está diciendo: yo no me enganché, no fui yo que dije, ay, qué aburrimiento, déjame ponerme a predicar. No, sino que a su debido tiempo Él manifestó su palabra por medio de la predicación. Y eso fue una encomienda, fue un mandato de Dios nuestro Salvador. Y finalizamos esta lectura con el versículo 4 que dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo de Dios. Tito había mostrado un comportamiento de ser un verdadero hijo de Dios. Él había andado con Pablo, como ya le había dicho en videos anteriores. A pesar de ser griego y que no había sido circuncidado, Tito mostró una lealtad no solamente a Pablo, sino a Dios. Y por eso Pablo le dice: un verdadero hijo en la común fe. Y entonces le dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué aprendemos en el día de hoy? Número 1, lo que nosotros debemos enorgullecernos más es ser siervos de Dios. Número 2, si yo no puedo ser una buena sierva, si yo no puedo servir, entonces yo no puedo ejercer mi ministerio como Dios manda. ¿Por qué? Porque los ministerios son dados ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, no para mi propia edificación, no para mi propio deleite, sino para edificar a la iglesia. Y por eso, si yo no me considero sierva, si yo no sirvo, entonces no podré ejercer el ministerio como se debe ejercer. Tenemos una esperanza, y esa esperanza es la vida eterna que Dios prometió antes del principio de los siglos. Vamos a ejercer nuestro ministerio, algunos ya lo están ejerciendo, pero todo es en el tiempo de Dios y en orden, bajo su voluntad y bajo su mandato. Por último, que quien hable de ti pueda decir que eres un verdadero hijo de Dios y que tienes una fe no fingida. Dios te bendiga mucho. Espero que hoy puedas aprender aún más de estos versículos de el primer capítulo de Tito, del 1 al 4. En el canal de WhatsApp te voy a dejar una plantilla la cual contiene algunas preguntas y también algunos versículos relacionados que van a ampliar tu estudio del día de hoy. Dios te bendiga mucho. Recibe un abrazo de tu hermana Karen. No olvides compartir este video con alguien que creas que le puede bendecir. Nos escuchamos mañana en la segunda parte del primer capítulo. Dios te bendiga.